Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Medicina al Día con el Dr. Rodríguez por Radio Grito, el medio que te lleva. Muy buenos días, este es su programa Medicina al Día con el doctor Eduardo Rodríguez de la Policlínica Doctor Rodríguez aquí en el pueblo de San Sebastián. Esta que les habla es Vivian Feliciano, la directora ejecutiva de la Policlínica Doctor Rodríguez y la Policlínica Familiar Shalom en Quebradillas. Recuerden que nuestra Policlínica en San Sebastián está ubicada en la calle José Méndez Cardona, número 3, frente a la oficina comercial de Luma y detrás de la cancha bajo techo Sendebol, y que nuestra Policlínica Familiar Shalom está ubicada en la carretera número 3, en la marginal del parque del barrio Terranova de Quebradillas. Muy importante el teléfono, se pueden comunicar con nosotros a través del 787-896-1850. Y les recuerdo también que en ambas facilidades tenemos servicios los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche, servicios de sala de emergencia, radiología, sonografía, sonomamografía, mamografía digital con lo último en tecnología de mamografía, densitometría ósea, tenemos CT scan, MRI y servicios de radiología los 7 días de la semana. Así que en ambas facilidades también tenemos laboratorio clínico, y en San Sebastián nuestra farmacia Santa Rita, que es una farmacia de la comunidad donde usted puede venir y recoger sus medicamentos, y si no puede pasar, pues llamarnos y nosotros con mucho gusto le vamos a hacer llegar los mismos. Así que buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Vivian. Buenos días, mis queridos radio oyentes. Una vez más en este su programa Medicina al Día, que se transmite por estas ondas radiales de Radio Grito, nuestro socio en salud, los martes y jueves de las 10 de la mañana a las 10:30 de la mañana. Así es. Nosotros en el día de hoy, pues vamos a coger un temita bastante interesante, porque es uno de los temas que cada día se va actualizando más, y vamos a hablar definitivamente de un tema que tiene una importancia tremendísima en estos momentos, porque estamos viendo que a pesar de todos y cada uno de los inventos que se hacen en la medicina, específicamente en los tratamientos, y que las grandes compañías como las farmacéuticas están promocionando siempre, pues hemos visto que han habido muchísimos problemas precisamente con estos tratamientos a base de químicos, y pues la gente está mirando entonces al otro lado del espectro de la medicina, que es en la medicina alternativa o la medicina que trata la mayoría de las enfermedades con plantas y compuestos naturales. Qué bueno, doctor, ese es un tema muy interesante. Yo estoy muy segura que nuestros abuelitos van a estar bien pendientes a lo que usted dice, porque antes se resolvía mucho a través de las plantas y de la medicina natural. Pues fíjate, tú has dado en el clavo. No solamente que en esos tiempos se resolvía muchísimo con la medicina, ¿verdad?, de las plantas y de las cosas que nosotros encontrábamos en el medio ambiente, sino que tenemos que analizar de que el hombre desde sus orígenes lo que utilizó fue ese tipo de medicina. Ujú. O sea, hasta el 1800, casi en el 1900, o sea, empezando el siglo XIX,
y ya llegando al 20 fue que se empezó a producir la medicina desde otro punto de vista. Y en esto, pues, aquí tenemos que parte de esta situación se debió al desarrollo de la medicina industrial, donde ya empezaron a surgir las llamadas farmacéuticas, o sea, ese tipo de factorías, como decíamos nosotros allá en Nueva York, ese tipo de fábricas que producían la medicina, pero a otro nivel. No se utilizaban muchísimas veces ninguno de los compuestos naturales que tenían las plantas, sino que estos compuestos se sintetizaban y entonces se creaban a nivel del laboratorio y eso era lo que empezó a permear en la medicina, como les digo, en finales del siglo XIX y empezó entonces a dejarse la medicina natural como nosotros la conocemos comúnmente a un lado. Esto pues trajo muchas consecuencias, pero la consecuencia más importante que trajo fue la consecuencia económica, donde estas grandes corporaciones y estas grandes farmacéuticas empezaron a crear ciertos monopolios y ciertos tratamientos y llevarnos entonces nosotros a ir dejando esa medicina que desde los orígenes del mundo, como decía yo, del hombre, estábamos usando y que en muchísimas ocasiones tenían unas ventajas definitivas sobre la medicina esta que empezamos a usar y que naturalmente es la que en este momento, en este momento es la más importante porque en este momento es la que se usa en la mayoría, ¿verdad?, de las consultas de los médicos, donde usted el médico le da una receta y usted va a la farmacia y recoge su medicamento. Eh, Hemos visto que hay muchísimos países también que han ido desplazando la medicina de farmacias o de farmacéuticas y han ido usando de nuevo la medicina alternativa. Eh, Esto pues lo podemos ver en algunos casos por una necesidad y en otros pues porque estas sociedades se han empezado a dar cuenta que estos monstruos económicos que son los que manejan la medicina a nivel mundial, pues muchas veces tienen otros intereses que no son el de darnos una medicina, ¿verdad?, efectiva y una medicina costo efectiva más que nada. Y aquí pues tenemos que empezar a hablar una de las desventajas que tiene la medicina que nosotros usamos hoy en día, que es la medicina de la farmacéutica, donde vemos que una de las cosas que más importa en estos medios es el costo de los medicamentos. Y entonces, pues podemos, por ejemplo, hacer comparaciones donde usted sabe que un medicamento que usted puede ir a su patio y en un té puede obtenerlo, ese mismo medicamento le va a costar un dineral en la farmacia. Y usted dirá, pues, ¿por qué no hacemos, verdad, un análisis retrospectivo de esta situación que está ocurriendo, donde estamos teniendo esta lucha entre dos tipos de medicina? Y pues debemos saber que estas grandes corporaciones que están respaldadas por grandes consorcios económicos, pues tienen que llevar la delantera porque esos recursos económicos son los que ponen a la disposición de la educación de las personas. Y por ejemplo, se está hablando de un medicamento que era bien efectivo y que es bien efectivo para el control del COVID, del virus del COVID, y que no se usó porque las farmacéuticas y la propaganda, ¿verdad?, que conlleva el anunciar todos estos productos, pues empezó a demonizar, empezó a hablar cosas que definitivamente no eran verdad de ese otro medicamento que era
el más efectivo aún que el que se creó en el laboratorio para combatir el virus del COVID. Y había una diferencia bastante marcada y era en el costo. Este medicamento que todavía están luchando muchísimos médicos en el mundo para que se reconozca como un medicamento efectivo contra el COVID, cuesta $70. Sin embargo, el que se creó de las farmacéuticas y es el que se está, ¿verdad?, empujando para que se use, cuesta $700. Y aquí pues vamos a destapar un problema grave que tenemos en el reconocimiento de otras medicinas que son efectivas, que son costo efectivas, pero que definitivamente no nos dejan a nosotros pues desarrollar esos conceptos porque en este tipo de medicina, por ejemplo, ese ejemplo que yo les puse del COVID, empezaron muchísimos países a prohibirle a los médicos que usaran ese medicamento y no solamente eso, en muchos casos se le quitaba la licencia al médico por usar este tipo de medicamento. Así que ustedes están viendo que estamos ante una situación donde hay una disyuntiva entre nosotros los médicos que creemos que hay un espacio, hay un valor intrínseco en un tipo de medicina que nos puede hacer mucho bien, que puede ser costo efectivo, y otra de las ventajas que tiene este tipo de medicina es que en la mayoría de los casos no tienen efectos secundarios este tipo de medicamentos. O sea, y eso es bien importante porque uno de los problemas graves que nosotros tenemos con la medicina que usamos comúnmente es los efectos secundarios. De hecho, ya se los he dicho en algunos programas anteriores, pero en Estados Unidos todos los años se mueren 70,000 personas por haber tenido un tratamiento o un diagnóstico inadecuado. Ustedes tienen que imaginarse lo catastrófico que es esto y cómo es que los medios y los intereses económicos pueden estar tapando una realidad como esta, porque es como yo decirle que todos los años un pueblo como San Sebastián y Moca juntos desaparece. Y esa es la perspectiva que usted tiene que tener cuando se le dice que 70,000 personas mueren por problemas de tratamientos que se les da en nuestras instituciones, sean hospitales, sean salas de emergencia o sean oficinas médicas. Así que ya tenemos la segunda y más importante razón para nosotros usar este tipo de medicamento alternativo y es los efectos secundarios. También pues vamos a ver que en esta situación donde nosotros tenemos que escoger entre dos tipos de medicina, tenemos que tener una realidad de que cada medicina tiene su lugar y tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas que nosotros hemos visto en la medicina actual fue en el campo de los antibióticos. En el campo de los antibióticos, pues hace unos años atrás, diríamos 100 años atrás o menos, las personas morían, una cantidad excesiva de personas por infecciones. Infecciones como las de una pulmonía, infecciones como las de las heridas, inclusive en estos periodos que hubo a principios de siglo y un poco antes del principio de siglo, como por ejemplo en la Guerra Civil estadounidense, donde tuvimos, ¿verdad?, el choque entre hermanos del norte y del sur y que nos dio como consecuencia la libertad de la esclavitud en Estados Unidos. En ese conflicto hubo cientos y miles de muertes que se achacaron
no solamente a las muertes instantáneas que surgían en los campos de batalla, sino como consecuencia de las heridas y las complicaciones de las heridas. Y si ahí en ese momento hubiésemos tenido un antibiótico como el de la penicilina, pues hubiésemos tenido, evitado muchísimas muertes. Así que vamos entonces a... A una breve pausa, Sí, doctor, sí, yo... y luego continuamos con nuestro programa Medicina al Día con el doctor Eduardo Rodríguez de la Policlínica Doctor Rodríguez aquí en San Sebastián. ¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas. Una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, Doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas. Horario los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento. Muy buenos días para los que nos acaban de sintonizar. Este es su programa Medicina al Día con el doctor Eduardo Rodríguez de la Policlínica Doctor Rodríguez aquí en el pueblo de San Sebastián. Y hoy estamos con un tema muy interesante, doctor, y estamos hablando de ambas medicinas, ¿verdad? De cómo, de la diferencia en cuanto a los medicamentos y en cuanto a los tratamientos en la medicina natural y medicina convencional como la conocemos, y está muy interesante el tema, doctor, así que vamos a continuar con él. Sí, pues estábamos hablando de la penicilina y de los efectos que ha tenido, ¿verdad?, en la salvación de millones y millones de vidas. Sí. Porque como todo en la vida, siempre el ser humano trata de irse a los extremos. O sea, nosotros por naturaleza nunca hemos pretendido estar en un punto medio en los aspectos que se estén discutiendo o que se estén dilucidando en ese momento. Y eso es lo que ha pasado con la medicina. O sea, cuando empezamos a desarrollar la medicina industrial, y esto es así porque antes este tipo de medicina y medicamentos en la mayoría de los casos se, se formaba y se producía en nuestras casas o en las farmacias donde había personas que se dedicaban a producir este tipo de medicamentos manualmente, como decirse. Cuando llega la medicina industrial, pues ya entonces un medicamento, como en este caso estamos hablando de un antibiótico, pues se produce por millones y millones de cápsulas y usted se va a tomar una cápsula cada cierto número de tiempo en el día y ese va a ser su tratamiento. En el caso de la penicilina, es bueno que ustedes sepan que ese fue el primer antibiótico que se sintetizó. Y esto pues fue un descubrimiento de hecho fortuito, tampoco no fue que la persona estaba experimentando y a ver si conseguía, eso no fue así. En el laboratorio este hongo
en un momento dado creció y la persona que estaba trabajando con esas sustancias se llaman Petri, ¿verdad? Que son unos Plaquita. medios de cultivo Ujú. que se usan en el laboratorio, pues se dio cuenta que ese hongo, junto con otros organismos que él estaba estudiando, pues se morían. Y ahí es que surge la penicilina. Y la penicilina en ese momento eh, fue de gran utilidad, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, pues no hubo los problemas que en la primera, que se murieron también muchísimos, cientos de miles de personas por las complicaciones de una herida, inclusive muchas veces que no era una herida mortal, que no era una herida seria y que simplemente se infectaba y ya entonces ya usted no tenía posibilidades, ¿verdad? De curarse. Pues una vez se establece el descubrimiento de la penicilina, se riega como pólvora eso en el mundo entero y además entonces empiezan a desarrollarse otros antibióticos derivados de la penicilina y que hoy por hoy se están usando, ¿verdad? Efectivamente, como es la ah, ampicilina y otros antibióticos que su origen fue en el descubrimiento de la penicilina. Entonces, tenemos que vamos a seguir analizando esa trayectoria que tuvo una medicina como la que era la medicina natural, como ustedes le llaman, ¿verdad? Y que tiene sus orígenes en los orígenes del hombre, de la creación del hombre, y esa otra que tiene sus orígenes en finales del siglo XIX, a principios del XX, y que es la que hoy por hoy tenemos nosotros en nuestras oficinas. Eh, Hay muchas otras ventajas que ustedes pueden tener en el tipo de medicina que estamos usando actualmente y no hay duda que hay medicamentos que hoy por hoy se están usando en los tratamientos de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades neurovegetativas, de enfermedades que no hay duda, si no tuviésemos esos medicamentos, no estuviésemos, ¿verdad? Ni siquiera contándolo hoy por hoy. Así que esto no conlleva el hecho de que nosotros, por tener un tipo de medicina, sea la natural o sea la convencional o la ortodoxa, como se llama, pues nos inclinemos al uso de una y otra exclusivamente, fanáticamente, como la mayoría de las cosas, ¿verdad?, que los humanos hacemos, pues no inclinarnos a que no, pues yo no creo en la medicina alternativa y esa medicina alternativa no sirve y esa medicina alternativa lo que puede hacer es matarme, porque esas son las cosas que se han vendido, que nos han inculcado a nosotros por todos los medios y los médicos inclusive, desgraciadamente, hay muchísimos de nuestros colegas que sin haber incursionado en esa medicina, sin haber estudiado cómo y qué cosas esa medicina puede beneficiar a sus pacientes, pues la estamos condenando. Y esto pues es una desventaja enorme porque entonces el paciente no tiene la posibilidad de muchas veces tratarse condiciones que con la medicina tradicional pues no estamos teniendo resultados. Y yo les voy a poner un ejemplo de un tema que yo varias veces le he tocado y es el tema, por ejemplo, de la acupuntura. La acupuntura es una alternativa que en muchísimos casos tiene unos resultados tremendos y que hasta los otros días nuestros colegas, la mayoría de los médicos y la mayoría, ¿verdad?, del Foro Médico Mundial no reconocía los valores y las ventajas que tenía un tratamiento como este de la acupuntura. Hoy por hoy ya eso ha ido cambiando, inclusive
ya el Medicare, por ejemplo, que es el plan, ¿verdad?, federal del Seguro Social, ya reconoce y paga los tratamientos de medicina con acupuntura. Y hay muchos otros planes que ya están pagando. Yo te diría, la mayoría de los planes médicos está ya pagando la acupuntura como tratamiento. ¿Qué nos dice esto? Pues si el plan médico paga una terapia como esta, es porque definitivamente ya se ha demostrado que esta terapia tiene una efectividad y tiene una efectividad. De hecho, en otro programa, pues empezaremos a discutir con más detalles las ventajas que tienen los tratamientos como este de la acupuntura en muchísimas de las patologías que nuestra medicina alternativa, nuestra medicina ortodoxa no puede mejorar o no puede tratar porque simplemente no tiene buenos resultados. Así que dentro de este concepto que debemos tener de la medicina en nosotros, tenemos que tener una mente abierta para entender que hay cosas que nuestra medicina natural, que la medicina, como decía la señora Feliciano, de nuestros abuelos, de nuestros viejos, esa medicina tenía un lugar de valor, tenía un lugar de importancia en esos momentos. Inclusive estábamos viendo que podía solucionar muchos problemas porque acuérdense que en aquel tiempo la disponibilidad de los médicos y de los servicios médicos a través de enfermeras o de terapistas, eso no existía. En cada uno de los pueblos, inclusive aunque yo no, yo soy, ¿verdad?, bastante joven, pero en mi pueblo Ujú. no había más que un solo médico y casi nunca se encontraba porque él también atendía a otros pueblos. ¿Y quién hacía la labor del médico? Pues la hacía una persona que se había entrenado con el mismo médico, que ni siquiera era un enfermero, o sea, ni Ujú. siquiera no tenía preparación como enfermería. Y esa persona era la que mantenía a la población de Sabana Grande, que es mi pueblo natal, con unos servicios que de hecho voy a mencionar su nombre porque aunque él falleció, pero la memoria de él está todavía grabada en todos los sabaneños que tuvimos el placer de conocerlo y de servir esos servicios médicos, porque hasta muchísimo, ya yo he entrado en bastante edad, fue que me vine a saber que él no era médico. Y esta persona se llamaba Avellanet, de apellido Avellanet, y pues en memoria de él yo lo menciono en este momento para reconocer cómo era que en aquel momento se daban estos servicios de personas que aún no tenían una preparación adecuada, pero que simplemente tenían mucho conocimiento de esta medicina que hoy conocemos como medicina alternativa y que ayudaba muchísimo a nuestros compatriotas. Hoy en día, pues esto sigue ocurriendo, porque ustedes saben que en el mundo hay muchísimas áreas donde no hay servicios médicos ni hay facilidades para tratar este tipo de personas que, ¿verdad?, que viven en esos lugares. Y, por ejemplo, yo he visitado muchísimas comunidades en Latinoamérica donde no tienen estos servicios y tienen que estar recurriendo a la medicina, ¿verdad?, a la medicina alternativa, a las plantas y a los tratamientos que hay alternativos para atender esas personas. Inclusive tenemos eh, países que son nuestros hermanos, países vecinos, donde esa accesibilidad a servicios médicos no existe. Y usted va, por ejemplo, a esos sitios y las farmacias
lo que están es simplemente en sus escaparates plantas y remedios vegetales, porque no hay la disponibilidad de tener medicamentos como tal. Y esos están en países vecinos muy cerca de nosotros. Así que nosotros pues tenemos esa ventaja de tener estas dos medicinas y de poder sacarle provecho a cada una de ellas. Lo que necesitamos es un poco de educación a nuestros queridos pacientes para que sepan que sí hay para muchos casos una alternativa costo efectiva y sin efectos secundarios. Así que ya... Bueno, doctor, yo creo que vamos a necesitar otro programa sí, para claro. continuar este tema tan interesante, porque definitivamente hay mucho que hablar sobre la medicina natural y nuestras plantas. Yo creo que la naturaleza es sabia y que nos provee mucho de lo que necesitamos para tratar nuestras condiciones, y gracias también a la ciencia, que también nos ayuda, como usted dice, hay que saber complementarlas. Pero falta mucho, así que yo creo que lo vamos a dejar para el próximo programa. ¿Qué usted Muy cree? bien, estoy muy de acuerdo. Entonces el próximo programa seguiremos con este tema. Así que muy buenos días para todos. Siempre acordándose que nosotros exhortamos a que todos y cada uno de ustedes consulten siempre a su médico primario. Así que Claro Dios me que los sí, bendiga a todos. claro que sí. Bye. Bueno. En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Hemos llegado a la parte final de Medicina al Día con el Dr. Rodríguez. Te esperamos en nuestra próxima edición desde las 10 de la mañana por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.